ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 millones de gentes. No lo han oído ninguna canción. No lo han leído. Hermanos y amigos que se están conectando con nosotros, bienvenidos nuevamente a su programa Enciende una Luz, el programa de los miércoles 21 horas. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes, audiencia, nuevamente. Estamos saliendo en vivo por Montevideo Avance Uruguay, por Facebook. También estamos saliendo por Enciende una Luz, allí en Instagram. Y también por Enciende una Luz en YouTube, que es un canal nuevo que estamos implementando este año, que no sale en vivo todavía porque debemos de llegar a esos 50 suscriptores que hemos dicho, pero que también están siendo publicados allí los videos, así que también por ahí nos pueden estar encontrados. Buenas noches, audiencia, un gusto nuevamente estar con ustedes. Por la gracia y misericordia de Dios, un programa más. Y también tenemos la colaboración de nuestro hermano Guillermo en los controles, Sí, mi hermano Facundo y mi hermano Fernando, a la vez tratando de compartir la palabra de Dios, la enseñanza de las Escrituras, y específicamente estamos tratando el libro de Daniel, y si Dios nos permite, seguiremos luego con Apocalipsis. Así que tenemos aquí para compartir bastante material. Dios nos ayude y nos dé la sabiduría y la gracia para poder entonces edificarlos a ustedes también, como así nosotros somos edificados por parte del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bueno, les saludo en el nombre de Jesús, de una forma muy especial en esta noche, como todas las noches que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Espero que hayan estado meditando en lo que hemos estado estudiando y que la palabra encuentre cabida en su corazón y en sus vidas, para de esta forma tener buenos frutos, buenos resultados para el diario vivir. Vimos nosotros la tremenda importancia que nos enseña el libro de Daniel en cuanto al modo de vivir o cómo tenemos que estar preparados para recibir la palabra de Dios en todo momento. Sí. Habíamos estado hablando en el capítulo 5 del libro de Daniel y aparece la historia de este nuevo rey, Belsasar, y ya estaba en lo último de su imperio, era el último de los reyes, y dice que él hizo una gran fiesta y uno diría, bueno, está en la última etapa de su reinado, tendría que tener un poco más de humildad, un poco más de delicadeza en cuanto a ver qué va a hacer con el futuro, o por lo menos gastar menos, cuidar un poco el dinero, tener más amigos. No, pero hizo todo lo contrario este rey. Dice, hizo una gran fiesta para miles de sus príncipes, y en eso dice que había mujeres, concubinas. Hizo también, no alcanzó con eso, sino que dice que hizo como un culto idólatra, que adoró a todos los ídolos que había de plata, de oro, de piedra, todo lo que había alrededor. Él estaba haciendo adoración y todos sus príncipes también. Pero no alcanzó con eso también, sino que con el gusto del vino, dice que mandó traer los vasos que habían llevado del templo de Jerusalén, que hacía años que estaban allí en Babilonia. Y dice que profanaron algo sagrado que era para el servicio de Dios, que usaban solo los sacerdotes, lo usaron los profanos, profanando el nombre de Dios y tomando vino. Y dice que en ese momento una mano apareció en la pared escribiendo. Y dice que este rey se turbó, se asustó, y Mario nos dice que se ve que hasta el efecto del vino se le pasó, y es muy probable. Y dice que en ese momento él trató de, como hicieron los otros, porque siempre los incrédulos imitan lo malo, no lo bueno. Entonces se hicieron traer a todos los astrólogos, adivinos, los caldeos,
para que de alguna forma le dieran la interpretación de lo que habían visto en la visión en la pared. Y dice que no había nadie, y dice que en ese momento nadie que le interpretara el sueño, que le explicara lo que estaba pasando ahí en la pared. La mano era literal, real, dice que no era algo figurado, era real, una mano, unos dedos que escribían en la pared. Sí. Y yo digo, qué tremendo contraste, ¿no? Porque en un culto de pecado, de orgías, de idolatría, de profanar el nombre de Dios, profanar lo sagrado, se manifiesta Dios para hablar del juicio que trae sobre la nación y sobre la tierra en aquel entonces. Parece que el hombre había llegado al fondo del pecado y al fondo de la maldad. Y yo creo que cuando nosotros vamos camino a eso, como en estos tiempos que estamos viviendo y vemos todo tipo de cosas que están pasando, les vemos casamientos de los mismos sexos, vemos que en muchos países se está permitiendo el aborto, vemos que se mata, se hacen guerras para exterminar gente, así queda más pan para los países más poderosos. Cuando se hacen guerras solo por solo hecho de tratar de vender armas y así le ofrece trabajo para el país que las hace. Cuando entramos a analizar todo lo que está sucediendo en el mundo, tenemos que esperar que el juicio de Dios está por venir y está viniendo sobre la tierra. Y solo aquellos que no conocen la voluntad de Dios y la profecía de Dios no se dan cuenta que la mano de Dios está escribiendo y está apareciendo en las naciones, en las iglesias, y solo aquellos que no conocen a Dios no pueden ver semejante visión, porque es algo real que está sucediendo en estos tiempos. Y debemos de esperar lo peor para el mundo, pero lo mejor para el pueblo de Dios. No nos engañemos más, hermanos. Esto no tiene arreglo, esto no tiene solución. Tal vez la guerra más grande no venga ni mañana ni pasado, pero va a venir porque la Biblia así lo enseña. Y a medida que vayamos estudiando vamos a ir dándonos cuenta hacia dónde vamos. Pero también afírmese, crea en Dios, sea semejante a Daniel, que tiene un espíritu diferente a los otros, que puede llegar a ver la visión de lo que Dios quiere sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros queremos llegar a hacer. Y dice que Belsasar se turbó, porque no había alguien que le explicara la visión. Y dice que en ese momento, después que terminó todo el placer, toda la orgía, todo el alboroto en el salón grande de 1000 de sus príncipes, en ese momento parece que se le permitió o entró o encontró un hueco y entró la reina para darle una gran noticia. ¿Qué le fue a decir, María? Versículo número 10. 10. Facundo, por favor. Sí, leemos allí la escritura, dice en Daniel 5, versículo 10, la reina por las palabras del rey y sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen estas escrituras y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades
Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Muy bien, gracias Facundo. Amén. Bueno, aquí tenemos, Fernando, ¿vos querías hablar acerca de la reina del día pasado? Sí, con ese pensamiento. Sí, cómo no. Entró en acción la reina porque, Sí. claro, volvimos otra vez al segundo capítulo, tercer capítulo, cuando el rey se preocupaba más por aquellos que tenían dentro de su gobierno, de su, diríamos, jerarquía bajo su mando, que eran astrólogos, eran adivinos, personas que trataban de adivinar, pero como hemos dicho, las visiones que tuvo este rey, la cual Dios le mostró, solo alguien que conociera a Dios podía interpretar y dar explicación, como lo hizo Daniel en sus distintas ocasiones. Pero estos reyes contemporáneos, porque fueron entre 4 y 5 que gobernaron durante esos 70 años de cautiverio, que no tuvieron en cuenta a Daniel. Preferían a aquellos que estaban debajo, que eran de su séquito, era parte del programa, parte de aquellos que habían sido llamados y se le ha dado cierta orden para descifrar todas estas cosas, pero realmente estas cosas no tienen relación con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque era el pensamiento de Dios de una manera presentado como un sueño, como visión, para que alguien la interpretara y a la vez le pudiera dar entonces el sentido de por qué estaba escrito o de por qué había soñado tal cosa. Y esto solo podía hacerlo Dios a través de Daniel, como un profeta, como un hombre de Dios, el cual Dios le había de revelar aquellas cosas en la manera que Daniel había dispuesto su corazón para entender las cosas de Dios y para poder dar una explicación entonces luego de que Dios le revelara tales cosas. Entonces los magos, ni los adivinos, ni aquellos que estaban delante del rey, tenían la capacidad, porque eran hombres, más allá de ese trasfondo de la adivinación y todas esas cosas que mueve, diríamos, un trasfondo, diríamos, del punto de vista religioso, o más bien desde el punto de vista de buscar, no en Dios, sino en aquellas formas de hombre, sino en aquellas creencias, detrás de espíritus que no es del Espíritu de Dios, y por lo tanto entonces no pueden tener una respuesta clara. Y entonces fue que apareció la reina, quien entonces mi hermano Fernando va a continuar sobre esto. Algunos dicen que esta reina tal vez haya sido la viuda de Nabucodonosor. Otros dicen que tal vez sea la señora, o sea, la esposa de Nabonido. Y otros dicen que tal vez sea la esposa de Belsasar. ¿Se acuerdan que en aquel entonces las mujeres no tenían derecho a hablar en la reunión de hombres y menos en el gobierno? ¿Se acuerdan el caso de Basti? Cuando Azuero le llamó y no quiso venir, por el hecho de no querer venir ya fue sacada de reina. Entonces era como, la reina no era como el rey, eran varios escalones abajo. Y solo se le permitió entrar cuando terminó la gran fiesta, o sea, aplacó la gran fiesta, y ella tenía la solución, porque era un testimonio de vida que tenía ella, y en la oportunidad, el momento que tuvo para compartir, entró y dijo, era un testimonio de vida que tenía. Y eso es importante recalcarlo, porque a veces la experiencia que nosotros tenemos, o lo que hayamos escuchado que otros vivieron, nunca sabemos en el momento que tenemos para compartirlos. Nunca sabemos. Tal vez pasan años, tal vez pasa una vida, pero llega un momento que nosotros tenemos nuestra oportunidad de compartir el testimonio de vida, o lo que ha hecho Dios en la vida de nuestra o de otros. Por eso, a veces es tan importante, porque estas cosas que nosotros experimentamos con Dios no es algo que pasa con el tiempo. Yo me recuerdo experiencias que he tenido cuando yo tenía 6, 7 años. Y así son unos cuantos que pasaron. Y lo siento como si fuera hoy, fue ayer. Pero esas cosas solo pasan
porque el Señor ha estado en el medio, organizando las cosas, y pareciera que ha hilado fino Dios, y así es, ha hilado fino todos estos acontecimientos para nosotros tener una experiencia que contar a los demás. Sí. ¿Sí? Y si de repente para nosotros hay cosas que la contamos y no tienen muchos significados, pero para otros a veces es una solución de vida. Y en este caso fue eso, fue una solución de vida. Porque no se le permitió a este hombre inconverso tener la solución de sus consejeros. Porque yo veo a estos consejeros como tal vez lo que hoy en día serían las diferentes religiones del mundo o los diferentes consejeros del mundo. Y muchos de estos serían grandes sabios, grandes conocedores de todo tipo de religión, de historia, de geografía, de astrología, muy conocedores de lo humano. Pero usted o yo, para llegar a conocer lo que Dios quiere en el futuro y en el presente, tengo que tener una vida consagrada a Dios, antes que nada. Y después llegar a conocer a Dios y quién es Dios. Y ese conocimiento viene con los años. Ese conocimiento viene solo con los años. Entonces, si nosotros estuvimos estudiando que Daniel tendría en esta época como 80 años, ¿verdad? Sí, va a ser. Era un hombre grande ya. Y era un hombre ignorado. Toda la vida estuvo al servicio del imperio, toda la vida estuvo al servicio de Dios, y era un hombre ignorado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a veces la honra de los hombres no es tan importante delante de Dios. Porque en el momento que que vamos a ser útil para la obra de Dios, el Señor nos da la oportunidad y nos habla. Por eso, hermano y mi amigo, no se desanime. Si hace años que ha dado su vida al Señor, esto es un tiempo en que todos aquellos que aman a Dios, quieren seguir a Dios, van a ser llamados para cumplir con el trabajo que Dios le ha encomendado. Sí. Fernando, perdón, antes que sigas, sí. yo he oído decir en alguna ocasión que Dios llama o Dios usa a una persona, aunque sea una sola vez, Sí. pero Dios entonces le permite el ser usado para su gloria y su honra a una persona, a un siervo, a un ministro, aunque sea una sola vez. Sí. Esto quiere decir entonces que Dios es un Dios de oportunidad. Dios no tiene preferidos. El tema está en la disposición de nuestro corazón, de nuestra voluntad y nuestra vida ante los requerimientos y propósitos de Dios que tiene para nosotros. Y como Dios no es un molde, ni se maneja como un molde, Dios actúa con uno y con otro de diferentes maneras, propósitos, ministerios, dones, capacidades. Y Dios lo usa como Él quiere. Amén. Nosotros estudiamos de Dios, podemos estudiar el carácter de Dios, podemos estudiar las manifestaciones de Dios, podemos estudiar lo que Dios es como persona, ¿sí? Y lo que Dios hace. Y Dios es un Dios de diversidad, diverso en manifestaciones, en sus personas, en sus cualidades, en todo aquello que concierne a la persona de Dios. Podemos decir eso, pero nunca podemos encasillar o limitar a Dios, porque Dios es ilimitado y Dios no podemos encasillarlo en nada, porque Él es soberano. Entonces, como si Dios actúa así, Dios salva así, cierto, pero Dios más que eso. Eso nosotros interpretamos y lo que podemos entender de la palabra de Dios cuando estudiamos la teología, que es el estudio de Dios, y todo relacionado a lo que Dios es. Entonces Dios se manifiesta en su misericordia, porque si Dios hace algo en nosotros, en sus siervos, en sus obreros, en sus líderes, es por misericordia y por su gracia. Y Dios usa a alguien que de repente, como decía el hermano Fernando, ¿cuánto tiempo quizás esperando alguna manifestación como aquel hombre sin el estanque de Bethesda? 38 años esperando que aconteciera algo. Quizás muchos están esperando una oportunidad de parte de Dios. Y bueno, Dios que sabe todas las cosas y que es un Dios de oportunidad, si permaneces fiel en el Señor, como decía mi hermano, si permaneces en comunión con Dios,
vas a tener la oportunidad para poder servir a Dios en aquella área, don o ministerio que Él te va a dar. Y siempre el uso que Dios nos manda a hacer es con el mundo. Aunque actuemos en la iglesia, aunque sirvamos en la iglesia, pero el propósito de Dios es el mundo. Podemos trabajar en la iglesia, en la enseñanza, o como hacemos nosotros y otros hermanos en la radio, en los diferentes ministerios, pero nunca nos olvidemos que no debemos de encerrarnos en la iglesia. Todo lo que preparemos, todo lo que aprendamos, es para estar preparados para atraer al pecador al Señor Jesucristo. Cuando nosotros perdemos nuestro propósito de la iglesia pareciera que no tuviera ya sentido, no tiene fin, no tiene vida. Porque no se olvide que nosotros estudiamos que la vida se genera cuando usted va dando vida, conocimiento cuando usted va dando conocimiento. Y si nosotros nos encerramos nuestras paredes, estamos cumpliendo esta función, la función de la reina. Yo tengo un testimonio para contarte, o tal vez algo que yo escuché, lo tengo que decir porque es el momento. Esta persona necesita que alguien le solucione el problema. Como dije otras veces, como dijimos otras veces, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, tiene la solución al problema de la gente. Es que en realidad, nosotros tenemos que compartir y llevar el mensaje de Cristo al mundo. No traer, como está sucediendo hoy día, el mundo a la iglesia, sino llevar la iglesia al mundo, el mensaje al mundo. Jesús dijo: id en pos de mí y yo os haré pescadores. Luego le dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Luego le dijo ya en más profundidad: id y hacer discípulos. No esperen que vengan. ¿No? Hay quienes oran a Dios y piden que Dios envíe las almas. No. Está bien que oren, pero las almas están ¿dónde? En el mundo, donde está la necesidad. ¿Dónde están los peces? En el mar, en el río, pero están en el agua. ¿Quieren que venir los peces? No, hay que irlos a buscar, hay que irlos a pescar. Y nosotros tenemos, entonces a veces, en vez de que la iglesia, como la iglesia primitiva, daba un testimonio, había manifestaciones, había adoración, alabanza, predicación, extensión, misiones, y cuántas cosas la iglesia primitiva, que los de afuera tenían temor por las cosas que sucedían. Entonces, la iglesia era una referencia para el mundo impío en aquel entonces. Hoy la iglesia perdió ese valor. Hoy es más lo que entra desde afuera a la iglesia que lo que sale de la iglesia. Antes miraban a la iglesia atónitos. Hoy por hoy, lo del mundo se mete en la iglesia. Las costumbres, ¿ya? Las relaciones sexuales, que la poligamia, que las relaciones entre hombres, entre mujeres. Y bueno, como esto es el mundo, tenemos que adaptarnos. No. Yo creo que Dios es claro en su palabra y nos dice que huir de la fornicación. Y de todo pecado, no solo la fornicación, adulterio y demás. De todo aquello que atente contra la vida de el cristiano, de su familia y de los demás. ¿Y qué le dijo la reina? En tu reino, el 11, hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses, o sea, el Espíritu de Dios, nosotros lo entendemos como el Espíritu Santo. ¿Por qué dicen los dioses? Porque es un espíritu superior. En tu reino hay un hombre. Habría muchos más, porque no vamos a creer que solo Daniel era fiel a Dios, consagrado a Dios, pero era el hombre que Dios estaba usando en ese momento para esa época. De los otros tal vez no hay escritos, no hay aparecen, porque vemos que los compañeros de Daniel aparecieron fugazmente, un momentito para una tarea y ya está. Ni siquiera sale sus prédicas y las enseñanzas que dieron. Pero Dios lo utilizó para eso, para que la gente vea esa experiencia que Dios tuvo con ellos. Era un testimonio aparte. Pero en tu reino hay un hombre. Y cuando hay un hombre en un reino, cuando hay un hombre
de Dios en la iglesia, cuando hay un hombre de Dios en la casa, purifica el reino, purifica la casa, purifica la iglesia. Pero ¿cómo puede ser un hombre solo? Porque cuando un hombre que tiene el Espíritu Santo realmente tiene la prédica y el mensaje de lo que Dios quiere, la gente aprende, la gente se convierte, la gente se santifica. Porque tal vez hay otros que lo enseñan correctamente. Hay otros que hablan más del hombre que de Dios. Hay otros que hablan, como dice mi hermano, malas costumbres del mundo que las que yo debo tener en la iglesia. Pero si hay un hombre en la iglesia que predica lo que la Biblia enseña, todos los demás paran la oreja. Ahora, en momento, no es que estamos todos en la misma. Vamos a tratar de escuchar a él porque él tiene mejores resultados por lo que habla. Y yo creo, mis queridos hermanos y amigos, que tenemos que empezar a imitar lo bueno dentro de la iglesia y no lo malo. Defectos tenemos todos. Todos cometemos faltas y hemos metido la de andar varias veces. Pero déjeme decir una cosa, mientras haya vida hay oportunidad de levantarse y tomar las riendas y a ir hacia aquello que Dios quiere que hagamos. Mire, uno de los peores temores que yo tengo en mi vida es no llegar a hacer lo que Dios quiere de mi vida en la tierra. Después lo demás no me interesa. No quiero hacer más ni menos. Todo lo que pueda hacer, todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Pero quiero llegar a hacer lo que Dios quiere de mí. Cuando hay un hombre, una mujer, tanto un hombre como una mujer en la iglesia, en el reino, que predica la palabra de Dios y que mora el Espíritu de Dios, purifica la iglesia, purifica la ciudad. Y dice que este hombre, lo primero que contaba, dice que en él había luz, inteligencia y sabiduría. Luz, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo que era la luz del mundo? Pablo dice los luminares del mundo. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Porque frente a tanta oscuridad como había en ese entonces, y ahí sí que había oscuridad, aparece la mano de Dios como una luz en un escenario de perdición, pecados, orgías, idolatría, blasfemia, contra el Espíritu Santo, contra Dios. Y aparece la luz de Dios, mostrando lo que el juicio que venía sobre la tierra, y así mismo era Daniel. Frente a tanta oscuridad aparece un hombre con una antorcha prendida. Y esa es nuestra tarea, mis queridos amigos. Pero somos nosotros frente a 1000 príncipes, el rey y todos los siervos, no importa. Si nosotros cumplimos nuestra función de hacer luz al mundo, quédese tranquila que vamos a alguien vamos a inyectar. A alguien vamos a infundir aliento. A alguien le vamos a dar. ¿Por qué dice inteligencia? Porque en estos momentos que estamos viviendo hay que tener inteligencia espiritual para saber las cosas que debemos de hacer. Amén. Discernimiento, ¿no? Y a veces no es tanto predicar y hablar, a veces tratar de orar y tener la inteligencia del Espíritu Santo de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos preparar nuestros sermones, cómo debemos preparar nuestros estudios, cómo comportarnos frente al mundo y frente a la idolatría. Y en estos tiempos tan peligrosos aparentemente, ¿cómo debemos de comportarnos los hijos de Dios? Daniel en ningún momento se desanimó y perdió el ánimo. Él frente a 1000 se mantuvo firme en su creencia. Y era un hombre anciano, ya débil, debilucho, maltratado por el tiempo, porque toda la honra que le dio a Nabucodonosor se habían olvidado. Una vez me dijo mi querida esposa, que ya está en la gloria, yo estaba teniendo una época muy linda, de muchos cultos, y Dios nos ayudaba y teníamos buenos mensajes, y me dijo, Fernando, ten cuidado con los hombres porque te levantan y te tiran. Y la honra del hombre es así, te levanta o te tira, pero la honra de Dios te levanta siempre en los momentos que el pueblo de Dios precisa, ¿no? Y sabiduría para saber qué hacer en estos tiempos. Si alguno, como dice mi hermano Mario,
precisa sabiduría, Ujú. pídela a Dios. Pídela a Dios. Sí. Sí. Y dice después, al que rea conoció tu padre, bueno, ya hablábamos de la honra que le dio a Nabucodonosor, pero duró poco. Nadie más la reconoció. Todos se olvidaron de lo que había hecho. Ujú. Pero mire la parte que dice, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? La historia. Sí. Ujú. La historia. Pero vos no eras aquel borracho que te caías en la zanja y te levantaba de la zanja. ¿Cómo es que ahora estás predicando el Evangelio? Vos no estabas en los bares. ¿Y cómo ahora estás en el Evangelio? Y querés predicar. Esa es la prédica que nos hace Satanás el diablo a nosotros. Pero vos no cometiste tantos errores, tantas faltas. Fallaste en esto, fallaste en aquello. Y ahora querés predicar el Evangelio, querés hablar de Jesús. ¿Quién te pensás que sos? Y esto es lo que decía este rey pagano. Pero tú no eres de aquellos que salieron cautivos y ahora sos un maestro de la Biblia, un maestro de la ley, sos un maestro, sos alguien vidente que enseña el futuro. ¿Cómo puede ser eso? Porque no lo van a entender jamás. Nunca lo van a entender. Y dice que este hombre que había salido de la cautividad, que tenía una experiencia de vida, que tenía un testimonio maravilloso, dice, yo he oído testimonio, Exacto. que en ti hay espíritu de los santos que está en ti, que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Otra vez, no es tanto lo que yo digo quién soy, sino los otros, al escuchar el mensaje de salvación que les he dado, el testimonio de vida que he dado, se convierten y hablan de la obra que Dios hace en mi vida, y de esta forma las demás personas creen en Dios y se acercan a Dios. Sí. Y dice también que en ese momento Ujú. le dice, pero tú puedes, como hizo Nabucodonosor. Sí. Sí. ¿Qué compromiso lo puso otra vez? Tú puedes. Y yo pregunto, ¿cuántas veces nos han puesto a nosotros en ese compromiso? Hermano, ¿podés orar por mí? Porque tengo dificultades. Ujú. Hermano, tengo un problema tan grande, no sé qué hacer. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué pasa? La gente sabe que nosotros podemos, en nuestra vida hay un mayor espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ujú. Y el Espíritu Santo de Dios siempre nos respalda cuando tenemos una vida consagrada, Ujú. cuando realmente defendemos la causa del Señor, cuando no seguimos al mundo, pero seguimos a Dios, cuando no nos deslumbramos frente a la riqueza, frente a la idolatría, frente a lo blasfemo. Ujú. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, yo sé que aquí cerca no, pero hay muchas iglesias que se deslumbran frente a lo blasfemo. Hoy iglesias tan grandes, de tantas miles de personas, debe ser maravilloso. Gloria a Dios es maravilloso. Pero déjenme decir una cosa, no todas son maravillosas. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios ahí adentro. Cuando está el Espíritu de Dios, se habla tanto de la salvación de Dios, pero se habla también del juicio de Dios que viene sobre la tierra. Y este es un punto que hoy en día no es muy predicado. Se habla de todas las cosas lindas del Evangelio, de la salvación, de la restauración, gloria a Dios y amén. Sí, Sí, exacto. sí. Pero del juicio de Dios que viene sobre la tierra, que lo tenemos ahí en la puerta, lo estamos mirando, queremos saltear, no. Tenemos que hablar toda la palabra de Dios. No más. Sí, como decía Pablo, como decía Pablo, yo no he rehuido de anunciarles el mensaje del Evangelio. Ujú. Todo lo he declarado y enseñado. Amén. Y eso es, e incluso, este mundo que está viendo todos estos acontecimientos, Ujú. ¿sí? Miramos, diríamos allá a Oriente Medio, y piensan, bueno, eso es allá, nosotros estamos acá América Latina, lejos. Pero los tiempos de Dios se van cumpliendo, se van acortando. Como dice la palabra de Dios, como dice Pedro, como dicen otros, vivimos tiempos peligrosos. Y tiempos donde se van cumpliendo aquellas cosas que en épocas de Daniel, 2600 años antes de Cristo,
la estamos nosotros compartiendo hoy. Y muchas de ellas, como esto de los imperios, se cumplieron y otros aún no. Y la gente lo que tendría que hacer es examinarse a sí mismo, examinar la palabra de Dios, recibirla y aplicarla a su vida para ser libre de todo este juicio que va a venir sobre la humanidad, sobre el mundo entero. Y solo la iglesia y los que creen en ese momento, y el pueblo judío en su momento, allí en su segunda venida de gloria, será los que podrán ser salvos de todo lo que vendrá, y hasta Dios le permita. Pero la humanidad tendría que reconocer, pero es el problema del hombre, porque acá, por ejemplo, el versículo número 22, del capítulo 5, dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Qué es todo eso? Lo que Dios le había enviado a su padre, a su tío, etcétera, etcétera, a su abuelo, perdón, de manera tal que ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Cuando se referían a Daniel decía, tu Dios, el Dios de ellos. Nunca se identificaron como mi Dios, y más allá que ellos eran hebreos, podrían decir, tu Dios y mi Dios. Porque más allá que ellos eran pueblo gentil, naciones gentiles, imperios gentiles, es decir, que no estaban relacionados al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que no tenían el conocimiento de la ley, de la Torá y de todas aquellas leyes y ceremonias que eran para el pueblo de Dios. A pesar de todo eso, ellos podían creer y podían ser instrumentos como Dios le había permitido a Nabucodonosor. Pero su corazón no se conmovió, no se arrepintieron, alaban del Dios de Daniel. Nunca dijeron ellos, mi Dios, nuestro Dios. Y por esa causa vino entonces juicio sobre este rey, como así hizo los reyes anteriores. Pero Dios tuvo misericordia y le permitió que quedara un renuevo, unas raíces allí, para volver nuevamente luego, dándole a Dios otra oportunidad. Pero aún los hombres viendo eso, y alabando a Dios y dando testimonio de que Dios es así, que Dios es grande, sí, poderoso, sí, pero no que ellos hayan tenido un encuentro, un conocimiento, una cercanía con Dios, de lejos. Y sabiendo todo esto, dice, como fue tu abuelo y como tu padre y como lo demás, dice, no has humillado tu corazón, sabiendo todas estas cosas que se dice, que están escritas, que acontecieron, que la historia misma los apoya. Dice, no te has humillado. Y ese era el problema. Y ese es el problema de mucha gente. O sea que oyendo todas las cosas y viendo todas las cosas, no humillan su corazón. No, tanto le da una cosa como la otra. no hay escapatoria porque nadie va a decir, porque nosotros en la Biblia, así como ellos tenían escrito la experiencia de Nabucodonosor y no se arrepintieron, hoy en día el mundo, cualquier persona que lea la Biblia se va a dar cuenta que uno tiene que humillarse para escapar del juicio de Dios. No hay escapatoria en ese sentido. No es que nadie me avisó. La Biblia es clara, clarita. Aquella persona que se humilla delante de la presencia de Dios será salvo. Sí, qué importante todo lo que estamos viendo en este momento. Es importante el remarcar la actitud, la personalidad, la forma en la que Daniel está llevando adelante todo este tiempo su ministerio. Un ministerio el cual Dios lo estaba usando en gran manera en ese territorio babilonio, pero él siempre se mantuvo en donde Dios lo quiso. Él nunca se quiso engrandecer, a pesar de que dio la mano de Dios en gran manera en su vida, en su ministerio, llevándole palabra a Nabucodonosor, el cual llegó a apreciar de una manera especial la vida de Daniel. Y ahora se encuentra con esta situación de estos reyes que siguieron, y ahora este último rey, Belsasar, el último rey de Babilonia, el cual lo tenían en un punto, llegó a estar Daniel, en el cual ya no era reconocido, ya no sabían ni quién era Daniel. Se habían olvidado completamente hasta que allí la reina aparece y dice que había uno. Ella se recordó, pero este hombre, este rey, no se recordaba de él. Y qué importante el poder ver y aprender de la vida de Daniel. Que vemos el ministerio de Daniel, nos nombran a Daniel, todos conocemos muchas historias de Daniel, como la que viene en el capítulo 6, pero qué importante el poder ver cómo Daniel se manejó en su ministerio.
vio grandes cosas, pero Daniel siempre se mantuvo donde Dios lo quiso. Y allí podemos ver que hoy por hoy muchas veces la actitud de un hijo de Dios, de una persona que busca, que está en la iglesia, no es la actitud que tuvo Daniel. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos encontramos en una situación en la cual nosotros tenemos que mantenernos donde Dios nos quiso, y a la primera que vemos nos zampamos y queremos dar un pasito más. Queremos ser un pasito más reconocidos, queremos ser un poquito más vistosos y capaz dejando nuestro lugar en donde Dios nos puso, donde Dios nos quiso, y nos queremos mostrar un poquito más, avanzar un poquito más. Es una actitud que la iglesia está tomando, una actitud errónea, el cual muchas veces nos saca de nuestro norte, nos saca de donde Dios realmente nos quiere tener y allí donde realmente Dios nos va a usar, porque nosotros vemos aquí el ministerio de Daniel, que siempre estuvo bajo el rey, y que en este tiempo, en este periodo de tiempo largo, el cual él ni visto era, y él sabía que tenía la verdad para Babilonia, él no se vendió, él no quiso ser visible, él no quiso resaltar, pero sí, cuando uno es hijo de Dios y está haciendo la voluntad de Dios, siempre lo van a reconocer, siempre lo van a buscar. ¿Por qué? Porque tiene la verdad y porque hay algo diferente en él, que es el Espíritu Santo que moraba en la vida de Daniel. Y si vemos la vida de Daniel, nos damos cuenta completamente que no es un ministerio fracasado. Es un ministerio que fue para gloria y honra de nuestro Señor, un ministerio grandísimo. Pero capaz que hoy vemos la vida de Daniel y decimos, Daniel, no es un ministerio, lo vemos capaz como un ministerio fracasado, porque fue un hombre que siempre se mantuvo allá abajo, que no fue visible en el espacio en el que él se encontraba. Un hombre que capaz que se mantenía en ese perfil bajo y decían, Daniel está apagado, Daniel se apagó, capaz decimos hoy. Pero no, él está buscando a Dios y en el tiempo de Dios Daniel apareció. Y Daniel allí lo podemos ver en el versículo 16, que allí le estaba diciendo que si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás tercer señor en el reino. Allí vemos los ofrecimientos que le estaban dando, muchos ofrecimientos que capaz vienen a tu vida, que capaz están llegando, que capaz están golpeando tu puerta, ofrecimientos buenos, laborales, ofrecimientos buenos en cuanto a una estabilidad emocional, en cualquier área de tu vida. Pero muchas veces tenemos que tener ese discernimiento de espíritu para mostrarnos con la actitud que tomó Daniel luego en el 17, que respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. No quiero tu recompensa tampoco. No estaba Daniel en esa situación yendo a interpretar lo que estaba escrito allí por una recompensa, por ser visible, por ser una persona a la cual lleva esa interpretación y se puede llevar una ganancia de eso. Él no quiso su tajada de eso. Él fue a cumplir lo que Dios le había dicho, lo que Dios estaba decretando para el pueblo de Babilonia, y fue, lo dijo, y ahí quedó. Y también se estaba exponiendo en gran manera Daniel, porque estaba en una situación en la cual era muy peligrosa. Estaban los más poderosos de Babilonia, y él con semejante interpretación allí presentándola. Su vida estaba en juego, su vida estaba corriendo un riesgo muy grande, pero él sabía en quién él había creído y sabía que Dios lo iba a respaldar y sabía que Dios estaba acompañándolo en ese momento y que así iba a ser siempre hasta que él parta a la presencia del Señor. Pero qué importante poder prestarle atención a la actitud de Daniel, a esa personalidad que él tenía, la cual lo llevó a ver la mano de Dios en gran manera sobre su vida y siendo usado en una forma poderosa. Sin lugar a dudas, añadiendo un poco lo que dice Facundo, Daniel era como profeta, el profeta, el ministerio y la misión del profeta es hablar de parte de Dios. Amén. Sí, Amén. Es eso. sí, amén. Dios le revela el mensaje y el profeta lo transmite. Si lo aceptan o no lo aceptan, va a depender de eso, porque Dios ha declarado su palabra y su propósito y determinación. Sí. Jonás había querido huir justamente por eso de Nínive, no ir a Nínive, remontándonos a la vida de Jonás. Él sabía lo que podría pasar o que pasaría
si él iba a Nínive a llevar ese mensaje. Huyó. Las circunstancias en las cuales Dios le permitió para que él realmente, Dios de misericordia otra vez, de oportunidades otra vez, le habló por segunda vez y le dijo. Y Jonás asume. Y el mensaje de Jonás fue un mensaje contundente, que lo escuchó el rey, y cuando entendió que el asunto era serio, hasta los animales ayunaron. Hubo un arrepentimiento, un reconocimiento, hubo un estado de conciencia de sí mismo para con Dios, y entonces se arrepintieron de su maldad, de su pecado. Era una ciudad muy dura, muy sanguinaria. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Entonces, si el rey, si aquello le que es dirigido la palabra, el mensaje de parte de Dios, es entregado, eso es lo importante. Lo demás corre por cuenta de Dios y de aquellos que obedecen o desobedecen la palabra de Dios. Pero hay así, diríamos, una palabra de Dios que tiene que ser entregada. No importa si nos gusta o no nos gusta, si le puede o no caer bien. Si es de Dios, tenemos que entregar la palabra de Dios. Y es así entonces que Daniel entregó la palabra de Dios. Dio la interpretación, dijo lo que Dios le había revelado. No importando aquellos que estaban allí dentro y siendo parte del gobierno de Babilonia, imperio de Babilonia, que ya esa misma noche había de caducar. Porque si miramos los versículos 23, 24 hasta el 27, vemos entonces lo que Dios dice acerca de este rey. Y se termina la historia del rey y se termina la historia de Babilonia, ese imperio grande, fuerte, poderoso. Se termina. Dios entonces da paso al segundo imperio que asoma para tomar responsabilidad en el mundo de aquel entonces. Mario, ¿sabes lo que yo veo acá, lo que estaban hablando ustedes? Solo para compartir algo más de todo lo que ustedes compartan, ¿no? Vemos que acá en el 16, Sí. a Daniel se le ofrece honra, Sí. y Daniel no la acepta. Sí. Pero usted ve que en el 29 Sí. acepta la honra y es recompensado por el hombre. Pareciera que hay una contradicción en la Biblia, en el capítulo. ¿Usted sabe cómo yo lo veo a esto? Sí. La honra que se le ofrece al siervo de Dios es exactamente el prestigio y la honra que buscan todos los hombres, a veces en el púlpito. Entonces, vemos que a Daniel se le ofreció y él no la quiso. Y si nosotros vemos allá, es por qué aceptó allí. Lo que pasa es que acá Daniel no aceptó la honra de los hombres hasta que, porque no está mal recibir las honras de los hombres, queda dicho. No está mal que una persona sea famosa, sea honrado, no está mal, está correctísimo, porque así nosotros lo vemos en la Biblia. Un hombre que tiene una fama de ser un siervo de Dios, un gran pastor, que sea reconocido en la iglesia, que tenga un ministerio, que sea recompensado con los diezmos, bueno, lo vemos en la Biblia, nos parece correctísimo. Pero ¿a qué voy esto? Que muchas veces hay hombres y mujeres que van a buscar al púlpito la honra de los hombres. Entonces, ¿cuándo es que debemos recibir la honra de los hombres? Por lo que vemos acá, después de hacer el trabajo que Dios nos manda hacer. Después que Daniel cumplió su trabajo, dio la interpretación de la visión, aceptó la honra. No antes. No antes. Pero me dejan decir algo más. Duró poquito. ¿Sí? Duró poquito. Un par de horas. Un par de horas, porque dice que después vino Darío y conquistó el reino. Entonces todo acá en estos capítulos, así como estamos compartiendo entre nosotros, hay una gran enseñanza, mis queridos hermanos. No está mal recibir la honra de los hombres, pero en su tiempo, no antes de hacer el trabajo que Dios nos manda hacer.
Amén. Y esto va a durar en esta tierra nomás, porque allí en la gloria vamos a recibir la recompensa que Dios nos da. Cada uno va a recibir lo que haya hecho. De acuerdo a la labor que hayamos hecho acá en la tierra. Aquí en la tierra. Sí, sí. Amén, Mario. El problema, Fernando, a veces también pasa que, como hemos escuchado y hemos dicho en otras ocasiones, estas cosas son luces que tintinean, ¿tá? Y depende de aquellos que quieren vivir dentro de esa burbuja, dentro que es la honra y la gloria que el hombre da, ¿no? Y por allí el hombre se marea por la suntuosidad de las cosas, por el honor, por el brillo. Y qué importante es que cuando el brillo que da este mundo pueda caer en los siervos, en los ministros y los líderes ante los pies de Jesucristo. Y reconozcamos al Señor de señores como Rey y Señor de nuestra vida y soberano. Y lo nuestro ante los pies de Cristo. Amén. Solo a Dios la gloria. Sí, amén. Solo a Dios la honra. Amén, amén. Mario, nos falta solo la definición de la visión nomás. Sí, exacto. Es lo único que está faltando en este capítulo. Sí, 24, 25. Léelo, Facu, por favor. Sí. Dice el 24 allí: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahí está. Ahí está clarito. El final de la historia de este rey. Ahí está clarito. Terminó el imperio. Se terminó el imperio. No solamente que era el reinado de este rey, sino era el término, el fin del imperio. Porque dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ya está. Te llegó la noche. Dios lo permitió hasta ahí. Luego dice Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No llenaste los requisitos, no llenaste el corazón de Dios, no llenaste nada. Fuiste puesto en la balanza y no pesabas nada. No tenías nada. De manera entonces que no llegaste a la medida de Dios. No cumpliste la medida de Dios. No llegaste a interpretar lo que Dios quería de tu vida. Te interesaban las cosas, te interesaba la idolatría y los dioses muertos, hechos por la mano del hombre, a quienes adorabas y a quienes servías. Y al Dios verdadero lo dejabas a un costado o de lejos, el Dios de ellos, el Dios tuyo, pero nunca dijo mi Dios. Entonces, fue hallado falto. Y luego, por esa causa, dice entonces, tu reino ha sido roto. Se te terminó el tiempo. Tu reino fue roto, deshecho, cortado, terminado. Ya fue. Y ahora entonces, le he dado a los medos y persas, que era el segundo imperio de lo cual nosotros hablamos, que menciona el capítulo número 2. De manera entonces que este fue la triste historia, culminación de varios de aquellos que habían reinado por aproximadamente unos 70 años en Babilonia, gobernando y rigiendo de acuerdo a sus costumbres,
Teniendo en cuenta a Daniel en parte, a Dios en nada. Si bien lo engrandecieron porque vieron, porque entendieron, porque escucharon, porque le fue interpretado el mensaje de Dios a través de Daniel, pero no se arrepintieron, no buscaron a Dios. Se humillaron sí como Nabucodonosor, por lo que Dios le permitió, porque como dice que Dios humilla al que se exalta, pero Dios también exalta al humilde. Quien se humilla, quien reconoce. Y Dios es soberano. Amén. Sabe y conoce todas las cosas. Y tiene un tiempo para cada uno, como dice el Eclesiastés, tiempo para todo. Le llegó el tiempo a este rey. Y terminó no solo su reinado, no solo su gobierno, sino también su forma, su imperio, aquello todo que era todo luz, oro y brillo, se terminó. Y vino un rey que lo cambió todo. Ese es el rey Darío. Después seguimos con este rey Darío que va a dar que hablar porque tenemos que hablar acerca de algunas cosas. Pero vemos en parte que este mismo rey permitió que los hebreos volvieran a su tierra luego de la cautividad, Fernando y Facundo. Tremendo. Sí. Porque mientras aquellos otros trajeron prisionero, este rey les da la libertad. Y los que se quisieron ir se fueron. Y la caída del imperio, Mario, viene a ser como una metáfora de la segunda venida de Cristo. Que es la caída de un imperio babilónico, el imperio del hombre, el imperio del anticristo, que lo vamos a ver Sí. en el libro de Apocalipsis. Sí, sí. Es la caída. Sí. Y entonces es una metáfora de la venida de la segunda venida de Cristo, porque cayó el anticristo. Pero nosotros vemos que Babilonia no fue totalmente destruida. Y vemos que dicen que en épocas después van a ser de Babilonia, la van a hacer un tipo turístico, o sea, no va a ser destruida. Porque las profecías dicen, lo que vemos en Isaías, que Babilonia va a ser totalmente destruida. Entonces no se cumple acá esta profecía, se cumple allá en la época de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver la destrucción de la Babilonia política y la destrucción de la Babilonia religiosa. Entonces, esto es una metáfora de la destrucción de la Babilonia y de la segunda venida de Cristo. Y no olvidemos que leímos la piedra que cayó del gran monte, llenó toda la tierra. Y eso está relacionado también a la segunda venida de Cristo. Y allí diríamos al comienzo del juicio de las naciones y el milenio, que la tierra será llena de la presencia y de la gloria de Dios. Y también tiene un poco que ver, Mario, con la pequeña piedra, que es Sí. el nacimiento del reino de los cielos, es la vida de estos cristianos del Antiguo Testamento que están propagando el Evangelio de Jesús que iba a venir, el Evangelio de Dios, propagando el Evangelio que quiere que las personas se acerquen a Dios y que el juicio de Dios viene sobre las naciones y que es urgente que las personas se arrepientan y que se destruyan los ídolos, que aquellos que usaron las cosas que eran de Dios y profanaron el nombre de Dios, aquellos que tienen una vida consagrada a Dios y se dedicaron al diablo y a Satanás y al mundo, que se consagren a Dios, que vengan a Dios. Porque el juicio de Dios viene sobre las naciones, sobre el mundo, y me deja decirle más, el juicio de Dios viene sobre la iglesia, que no está totalmente arrepentida. Porque no nos confundamos, no creamos que todas las iglesias van a ser salvas, no nos confundamos. Solo aquellos salvos con la sangre de Cristo, aquellos que creen en el Señor, aquellos son salvos con la sangre de Cristo van a ser salvos. Entonces el juicio de Dios también va a venir sobre la iglesia profesante, aquella iglesia que no es convertida. ¿Se acuerdan cómo estudiábamos nosotros en las parábolas? Estaba la iglesia profesante, yo soy de Cristo, pero no vive a Cristo. Y está la iglesia que realmente está convertida a Dios, aquella que realmente fue salvo por la sangre de Cristo. Esa es la que se va con el Señor Jesús. Claro, la iglesia que es solo profesante es aquella iglesia que dice está el evangelio es bueno, el evangelio es verídico, el evangelio cambia, hemos visto transformaciones, cambios, etcétera, etcétera. Pero yo intelectualmente, mentalmente lo reconozco, pero no
lo hago propio, no me arrepiento, sigo mi vida. Reconozco eso, el Evangelio, pero no estoy dispuesto a decidir aceptar a Cristo, cambiar, ser transformado, arrepentirme, nueva criatura, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ofrece el Evangelio de Cristo. Audiencia, Dios le bendiga ricamente. Nos veremos, si Dios quiere, es el próximo miércoles. Mi hermano Facundo entonces va... Sí. Acá tenemos los saludos, tenemos a Mabel Berni que estaba con nosotros, bendiciones hermanos, santo ponía después Sí, Mabel yo quería también. decir una cosa, Papo, disculpa. Sí. Nos habíamos olvidado de saludar a la hermana Mabel Berni, que por causa de su salud ha estado un poco con dificultades, y nos habíamos olvidado nosotros de saludarle, porque muchas veces nos escribe Mabel. Dios te bendiga, hermana, y siga en recuperación. Vamos a estar hablando, vamos a estar hablando. Sí, vamos a estar hablando por ella. También tenemos a Graciela López, bendiciones queridos Gracias hermanos. a mi esposa. Allí estaba con nosotros. Gerardo Terra también, bendiciones para todos. Gracias, Gerardo, Dios te bendiga. Tenemos a Lila Castro. Bien, Dios te Tenemos, bendiga. nos estaba poniendo muy linda la enseñanza del libro de Daniel. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Gracias, Que les bendiga. igual, Lila, que A sea. Alcaraz Andrea también desde Paraguay. Muy bien, bendiciones Andrea y Fabián. Sí, Fabián allá nos estaban escribiendo, nos Gracias. ponían qué lindo volver a escucharlos, acá con la familia disfrutando del programa, abrazo desde la distancia, amén, Dios te bendiga Muchas mucho. gracias, bendiciones para ustedes. Mabel nos ponía amén, también Audulio Almada está con nosotros, bendiciones, y Mabel Berni también abajo nos estaba poniendo muy interesante el programa, hermanos, amén, Dios te bendiga. En Instagram, Angie Vanega está con nosotros, también estaba Alejandra Pereira, mi hermana, que estaba allí con nosotros también. Y bueno, hasta allí los saludos, una bendición el poder estar compartiendo con ustedes como cada miércoles y que puedan atesorar esta palabra en sus corazones, hermano. Bendiciones. Amén. Gracias por estar. Como pues